Hola gente de YouTube, los saluda AlexChemist93, el alquimista de las letras, con un nuevo video. Para esta ocasión, les traigo la reseña del primer tomo de una saga de ciencia ficción que se sitúa miles de años en el futuro. En esta época la humanidad ya ha logrado conquistar el espacio y por lo mismo, los planetas se agrupan en distintas casas nobles que son regidas por un gran imperio galáctico. La historia que nos atañe, ocurre en un planeta desértico, el cual está cubierto por inmensas dunas de arena y colosales gusanos gigantes. Así es, les traigo la reseña de la Space Opera definitiva, Dune, de Frank Herbert. Así que sin más vayamos a ello. Dune es una obra de ciencia ficción juvenil escrita por Frank Herbert en el año 1965. Perteneciente al subgénero de la ciencia ficción conocido como Space Opera, la novela se sitúa en el futuro aproximadamente en el año 10.000 de nuestra era. La humanidad ya no vive solo en la Tierra, sino más bien se encuentra dispersa por varios planetas de la galaxia, los cuales a su vez se conglomeran en las diferentes casas nobles que rigen el universo. El protagonista de la historia es Paul Atreides, el príncipe de la casa Atreides, quien debe de partir, junto con su familia, de su planeta natal Caladan hacia Arrakis, un planeta desértico, codiciado en la galaxia por ser la única y principal fuente de una rara especie conocida como melange. A este planeta desértico también se le llama Dune por poseer inmensas dunas de arena, que a su vez ocultan en su interior gusanos gigantes, y es habitado por distintas tribus indígenas conocidas como los Fremen, los cuales existen en el planeta desde tiempos remotos. Sin embargo, en los últimos años, la explotación de la especie se ha salido de control, a causa de la familia Harkonnen, otra de las casas nobles, quienes han abusado de su poder, sobreexplotando los recursos, hasta el punto de generar descontento con los Fremen e iniciar una guerra. La familia de Paul es enviada por orden del emperador para poner orden en dicho planeta, despojando así a los Harkonnen del control que tenían. Ahora será el deber de Paul, guiado a través de una antigua profecía, el liberar a Arrakis del control del imperio para así devolver a los Fremen su antigua autonomía. Paul Atreides, también conocido como Muad'Dib, Usuli el profeta, nació en el planeta Caladan, como hijo del duque Leto Atreides I y su concubina, Bene Gesserit, Jessica Atreides. Es el protagonista de la historia sobre el que recae las consecuencias de una antigua profecía. De cara ovalada, cabello revuelto de color carbón y ojos verdes. Jessica Atreides, es la concubina oficial del duque Leto Atreides I, y la madre de Paul. Es una mujer alta y delgada con cabello color bronce que a menudo lleva atado con una cinta negra en la corona. De cara ovalada y ojos verdes. Debido al amor sincero que sentía por el duque Leto, desobedeció la orden de concebir una niña para darle un heredero, y concibió a Paul. Al cometer este crimen Jessica albergaba la esperanza, quizá no muy improbable al fin y al cabo, de concebir al Kwisatz Haderach, el macho Bene Gesserit que tanto esperaba su hermandad, aquel que podría llegar a todos los rincones de la presciencia. Leto Atreides, duque de la casa Atreides y gobernante de Caladan. Es el padre de Paul. Es conocido por su estilo de liderazgo imparcial y compasivo. Es un hombre alto con piel aceitunada, cabello negro y ojos grises. Fue enviado por el emperador para poner orden en Arrakis. Vladimir Harkonnen. Es el antagonista principal, conocido también como el Barón Harkonnen. Es un hombre grande y obeso, de voz baja y retumbante. Debido a su gran peso, su cuerpo es sostenido por suspensores antigravedad. Feyd-Rautha Harkonnen. Sobrino más joven del barón Vladimir Harkonnen, quien lo ha elegido como su sucesor en la casa Harkonnen y el paso final para la dominación Harkonnen sobre el imperio. Antes de entrar de lleno con la reseña, me gustaría hablar un poco sobre el autor de tan genial obra. Frank Patrick Herbert fue un escritor estadounidense que nació en Tacoma, Washington, el 8 de octubre de 1920 y que falleció el 11 de febrero de 1986. Tras estudiar en la Universidad de Washington tuvo varias profesiones, desde fotógrafo a camarógrafo de televisión o pescador de ostras. Comenzó a publicar en los años 50, vendiendo artículos y relatos a revistas, hasta que en 1952 publicó su primer relato de ciencia ficción.
4 años más tarde salió a la luz su primera novela, El dragón en el mar, conocida más tarde como Bajo presión. No sería hasta 1965 cuando finalmente le llegó el éxito a Herbert con la inauguración de la famosa serie Dune, donde presentaba un mundo imaginario con su propia política, ecología y estructura social. Obtuvo los premios Nebula y Hugo, además del Premio Internacional de Fantasía, que compartió con El Señor de las Moscas de William Golding. Formado como ecologista y autor, escribió varias obras en relación al medio ambiente, la ecología social y física, la autosuficiencia y la importancia de las relaciones humanas y el ecosistema. Temas que sin duda quedarían plasmados dentro de su obra magna. Bien, luego de tan breve resumen de la vida de su autor, daré paso a la reseña. Dune es, a grandes rasgos, un libro que marcó un parteaguas en el género de la ciencia ficción. Sobre todo, sirvió como inspiración para muchas de las obras cuya ambientación está situada en el espacio o en planetas distantes. Proveniente de las publicaciones pulp, el subgénero de la ciencia ficción conocido como space opera, se puede definir como una historia que relata aventuras tratadas de forma futurista y tecnológica que siempre se sitúan en el espacio. Se puede considerar como una continuación de la novela de aventuras que combina escenarios muy propios de la ciencia ficción. Por lo regular, los argumentos que manejan este tipo de historias tienen que ver con viajes estelares, batallas, imperios galácticos, y sociedades ultrafuturistas. Algunos ejemplos de este tipo de historias son las sagas de Star Wars y Star Trek, 2001 Odisea Espacial, Interstellar, The Legend of Galactic Heroes, la saga de Alien, las series de Gundam, la saga del juego de Ender, y la saga de la fundación de Isaac Asimov. A pesar de situarse en un solo planeta, la novela de Dune vendría siendo la mezcla de los argumentos más comunes de este tipo de historias, la cual a su vez combina el monomito del viaje del héroe con temas políticos, filosóficos y ecológicos. Si recuerdan el video en el que traté el tema del viaje del héroe, este fue propuesto por Joseph Campbell en su libro El héroe de las 1000 caras. En él se explicaba que el periplo del héroe constaba de 3 etapas, las cuales las podemos resumir como la salida, el viaje y el retorno, que a su vez se dividían en diferentes subetapas que el protagonista de la historia debe de realizar para cumplir con este tipo de tramas. El caso de Dune no es para nada ajeno a este monomito, y he de admitir que la trama del libro está construida para obedecer cada uno de los pasos que propone Campbell, por lo que, al inicio de la historia, se plantea que Paul es un chico común de 15 años que vive con sus padres en su planeta natal Caladan. Sin embargo, Paul, a diferencia de otros chicos de su edad, posee sangre Bene Gesserit por parte de su madre Jessica, quien es una descendiente de esta secta religiosa mística cuyo único propósito es traer a la vida al Kwisatz Haderach, una especie de mesías que tiene el poder de traspasar el espacio y el tiempo. Por lo tanto, la llamada para este héroe está representada por la visita de la reverenda madre de las Bene Gesserit, quien pone a prueba a Paul y le dice que posee un don especial. Esto produce en el protagonista una necesidad por salir de su casa y darse a la aventura, lo cual genera que su padre el duque Leto Atreides acepte llevarlo consigo al planeta Arrakis. A decir verdad, uno de los puntos más fuertes de la novela, es la manera en cómo el autor desarrolla al protagonista, puesto que, al principio de la historia, Paul podría catalogarse como un chico común sin ningún talento extraordinario, que por azares del destino se ve obligado a inmiscuirse dentro de un complejo entramado sociopolítico, donde solo la facción más fuerte es capaz de prevalecer. Sin entrar aún en terreno de spoilers, podría decirse que Paul, luego de la visita de la Bene Gesserit, acepta sin miramientos los designios de su destino y emprende su aventura. Un punto importante que hay que tomar en cuenta, es que luego de cierta parte del libro, que aún no spoilearé por si todavía no han visto la película, el personaje de Paul sufre un cambio radical, aceptando por completo la profecía que le fue escrita y adoptando un papel mucho más activo en la historia. Podría decirse que el personaje recibe por parte del autor un tratamiento totalmente mesiánico, porque es a raíz de sus acciones que los demás personajes con los que interactúa le siguen y depositan en él todas sus esperanzas. Otro de los personajes que no puedo dejar de lado cuando hablamos de desarrollo de personaje, es sin duda el de la dama Jessica, que es la madre de Paul. Lo primero que tengo que admitir es que me sorprende la calidad con la que este personaje fue escrito, ya que el autor le dedica varios capítulos donde conoceremos de primera mano los pensamientos que tiene su madre hacia Paul, dado que al pertenecer a la orden de las Bene Gesserit, ella está más que enterada sobre el supuesto destino que su hijo tendrá que cargar. Cabe decir que Jessica es una mujer fuerte, decidida, y además es la concubina del duque, más no su esposa legítima.
Renunció al destino que le había sido impuesto para dar a luz a su preciado hijo. Por ello es completamente normal que a lo largo del libro se nos pinte como un personaje que pasa la mayor parte del tiempo preocupado, que a su vez es capaz de saber lo que puede ocurrir a continuación y aún así temer por sus seres queridos. Respecto al duque y padre de Paul, solo puedo decir que se trata del típico rey que es justo con todos y que se lleva bien con su gente. En la historia adopta un papel como ejemplo a seguir para Paul. Un personaje firme y severo que siempre atenderá por el bien común. En cuanto al villano, es aquí donde el autor sí que me queda a deber, ya que, en lo personal, el barón Harkonnen no pasa de ser el típico villano unidimensional que es malo porque sí, cuyas motivaciones no van más allá de la típica ambición y venganza. Honestamente, los capítulos que se centraban en este villano eran de los menos interesantes de la obra, ya que solo le mostraban a él y a un selecto grupo de subordinados planeando sus fechorías. La ambientación. La ambientación en Dune es simplemente magistral. Si bien el cliché del planeta desértico que en su interior oculta gusanos gigantes no es del todo novedosa, ya que esto ha sido reciclado en un sinfín de series y películas. Suponiendo que esta novela haya sido la fuente de inspiración para las mismas, lo cierto es que, la manera en cómo el autor ha retratado los elementos que conforman este planeta me parece excelente. Arrakis se siente vivo, y al leer inmediatamente uno se siente transportado hacia ese planeta distante repleto de condiciones extremas y austeras. La gente oriunda de Dune, los Fremen, son una cultura interesante. A grandes rasgos podría decirse que estos están inspirados en las culturas de Oriente Medio, ya que comparten mucha similitud con la cultura árabe. Solo que, a diferencia de las otras culturas que pueblan el mundo de Dune, estos no cuentan con la suficiente tecnología para sobrellevar las extremas condiciones en las que viven, y solo se valen de su capacidad de adaptabilidad al entorno. Aún así, para poder soportar el extremo calor del desierto, hacen uso de unos uniformes especiales conocidos en la obra como destiltrajes, los cuales son capaces de destilar el agua que es expulsada del cuerpo por medio del sudor para hacerla nuevamente potable. De hecho, el agua es un bien más que preciado para esta cultura, que acciones comunes como el derramar lágrimas o escupir está muy mal visto, y solo se es permitido realizarlas como señal de máximo respeto hacia el prójimo. Incluso, cuando uno de ellos muere, el agua de su cuerpo es repartida entre los demás miembros de la comunidad. Por tal motivo, el choque de perspectivas entre la vida palaciega de la familia de Paul y la austeridad en la que viven los Fremen, es sin duda uno de los aspectos más entretenidos de la novela. El autor no solo nos muestra una cultura que en muchos sentidos es diferente a la nuestra, sino también aprovecha la ocasión para hacer una crítica social hacia el derrochamiento de las clases privilegiadas, poniéndolas en contraste con las menos favorecidas, siendo principalmente el tema del agua el hilo conductor. A su vez, el argumento ecológico está más que presente, ya que los Fremen, al ser una tribu nómada, están conscientes sobre la tierra y el entorno en el que viven. Incluso también, hay atisbos sobre el tema del colonialismo, y este se ve reflejado en la manera en cómo los Fremen viven oprimidos por los demás reinos del imperio y la sobreexplotación de sus recursos. Bueno, como creo que ya no podré continuar hablando de esta obra sin soltar ninguna clase de spoiler, ha llegado la hora de dar paso hacia los mismos, así que como ya es costumbre solicito a las personas que no han leído el libro o solo vieron la película que por favor abandonen el video y lo retomen una vez concluida la lectura, porque estoy a punto de soltar spoilers gordos sobre la trama, están advertidos. La trama de Dune es, en palabras simples, demasiado previsible. Obedece los típicos tropos del viaje del héroe y de las historias que tratan los temas del colonialismo y las rebeliones. Así que, ya desde una primera instancia el lector podrá imaginarse que tarde o temprano el protagonista terminará encontrándose con los Fremen y ambos unirán fuerzas para luchar contra el imperio. Y si bien, esta trama ha sido utilizada hasta la saciedad en diferentes medios, lo cierto es que en Dune está más que justificada. Antes había hablado sobre la excelente manera en la que el autor retrata el choque de perspectivas entre dos diferentes culturas, dando prioridad al tema del agua como principal elemento contrastativo. Este choque, en filosofía se le conoce como otredad, y esta se define como la condición de convertirse en el otro. Para Paul, la cultura Fremen en una primera instancia es vista desde una perspectiva lejana, incluso ajena, en la que las demás personas a su alrededor han influenciado la imagen que él tiene de estos, viéndolos como gente salvaje, primitiva y deshumanizada. Por consiguiente, cuando los Harkonnen y el emperador mandan a matar a su padre, Paul y su madre no tienen otra forma de escapar más que huir al desierto.
Más tarde en la historia, ambos llegan a una de las comunas Fremen, donde Paul es puesto a prueba por parte del líder Stilgar, dado que es una costumbre Fremen usurpar el lugar del líder por medio de un combate a muerte. Así que, Paul siendo completamente inexperto y a la vez por pura suerte logra derrotar a su adversario asesinándolo en el acto. Luego como muestra de su frustración derrama un par de lágrimas por el caído. Para los Fremen el agua es infinitamente sagrada, y el acto que acababa de realizar Paul, más que ser un acto de cobardía era uno de alteridad y reconocimiento hacia su raza. A pesar de desconocer el significado de aquello, el protagonista sintió una profunda pena por la vida que acababa de quitar, por lo que los Fremen al ver esta muestra de bondad y nobleza en el chico, deciden aceptarlo a él y a su madre como parte de los suyos. Completando así, por medio de este acto la otredad de Paul hacia los Fremen. Esta otredad será necesaria en la historia ya que es gracias a la misma que Paul puede desarrollar sus poderes del Kwisatz Haderach. Por supuesto que, para lograr dicha hazaña el autor recurre a un recurso fantástico, incluso místico donde él y su madre beben del agua de la vida que les proporciona la reverenda madre, logrando así obtener un nivel más alto de conciencia capaz de acceder a las memorias y el conocimiento de sus antepasados. En el caso de Paul, esta sustancia hace que el chico despierte sus poderes de poder ver el futuro. Respecto a la manera en cómo el autor trabaja este lado místico de la obra, he de admitir que, si no se conoce bien el lore del mundo de Dune, es más que probable que el lector llegue a perderse. Algunos de los conceptos que nos plantea el libro no se pueden explicar por sí mismos dentro de la historia, y de no haber sido porque mi edición poseía un glosario, estoy seguro que también un servidor llegaría a perderse. Podría decirse que Herbert mezcla elementos propios de la ciencia ficción como lo puede ser la modificación genética con temas metafísicos y místicos. Por otro lado, la resolución final de la historia sí que la sentí un tanto apresurada, ya que a casi 3/4 del libro ocurre una elipsis en la que pasan 3 años, donde Paul ahora es líder de la rebelión Fremen y tuvo un hijo con Chani, mientras que su madre también tuvo una hija con Stilgar a la que llamó Alia. Siguiendo los delirios místicos de la obra, Alia también es capaz de acceder a las memorias de sus antepasados, lo que la convierte en una niña pequeña de 3 años que posee la mente de un adulto. Esta elipsis no solo hace que el autor se ahorre el relatar los procesos de adaptabilidad de Paul y su madre con la cultura Fremen, sino también acelerará demasiado los demás acontecimientos para que todo culmine con un gran enfrentamiento épico. De un momento a otro, los Harkonnen y las fuerzas del emperador invaden Arrakis para ponerle fin a la rebelión. Lo que desata así una gran batalla por el control del planeta que, lastimosamente para mí es relatada de una manera un tanto descafeinada, cuya resolución termina con la muerte del hijo de Paul y el secuestro de su media hermana. Entonces, en lugar de guardarse estas cartas para una secuela, el autor decide echar toda la carne al asador, entregándonos un clímax bastante insípido donde el barón Harkonnen muere siendo derrotado por Paul, y luego este humilla al emperador obligándole a hacer retroceder sus ejércitos para así poder apoderarse del trono del imperio. Entonces Paul, más que terminar como una especie de héroe que salva el día, termina por convertirse en un rey usurpador que impone su voluntad y toma como prisionera y esposa a la hija del emperador, la princesa Irulan. Y así es como termina la historia. Los Fremen recuperan su libertad gracias a Paul, y este se hace con el control de la distribución de la especia, obligando así a las demás casas nobles de rendirle pleitesía. He de admitir que el final del libro me gustó porque jamás me esperé esa resolución para el protagonista, puesto que más que ser un rey justo como lo había sido su padre, termina convirtiéndose en todo un tirano. Lo cual, traerá como consecuencia más adelante ciertos conflictos con las demás facciones inconformes del imperio. Aunque eso probablemente lo veremos en el segundo volumen de la saga. Por lo tanto, puedo concluir que el ritmo de la novela es un tanto irregular, ya que empieza demasiado tranquilo y pausado, luego en el ataque de los Harkonnen a los Atreides se acelera, vuelve a alentarse con la travesía de Paul y su madre en el desierto, para finalmente meterle el turbo en el clímax final, y así entregar una batalla final bastante desabrida en su ejecución, que se salva por lo inesperado de su resolución final. Antes de pasar a la connotación, me gustaría hablar un poco sobre su adaptación a la gran pantalla. Sobre todo la de Denis Villeneuve, que fue la que despertó en mí el interés por leer tan genial obra. Considero que Dune 2021 es sin lugar a dudas una buena adaptación.
No solo respeta casi a la perfección la parte del libro que adapta, sino también incluye escenas para rellenar algunas partes que el libro pasa por alto. Ejemplo de esto último es la escena de la llegada de los Atreides a Arrakis, dado que en el libro esta parte es omitida y solo se muestra a la familia de Paul una vez ya instalados en la base. Así también, agradezco mucho al director la inclusión de escenas contemplativas, ya que en el libro se hace mucho hincapié en la apabullante atmósfera que rodea al planeta de Arrakis, la cual quedó perfectamente traducida en lenguaje cinematográfico al mostrarnos por medio de paneos aéreos la inmensidad de aquel desierto. Y ya ni se diga a la bestialidad del diseño de los gusanos, a pesar de aparecer en solo 3 escenas, estos son mostrados con lujo de detalle. Las actuaciones estuvieron muy buenas, destacando a Rebecca Ferguson como la dama Jessica. Realmente enaltece a su personaje, aunque debo de admitir que se muestra más seria de lo que debería de ser. Timothée Chalamet también hace una muy buena interpretación de su personaje Paul, al cual le imprime cierto aire de resentimiento hacia su madre por toda la carga que debe de llevar. Eso sí, se muestra más vulnerable de lo que debería de ser, ya que en el libro una vez que el duque es asesinado, Paul actúa mucho más decidido y seguro que el Paul de la película. Supongo que este cambio fue realizado para dotar de una progresión más realista el desarrollo de este personaje. En cuanto a los personajes secundarios, muchos de los actores implicados hicieron muy bien su papel, destacando a Oscar Isaac como el Duque Leto, y Jason Momoa como Duncan Idaho, que en las escenas en las que aparecían se robaban por completo la atención. Aunque la que sí me quedó mucho a deber fue Zendaya como Chani, quien muy apenas aparece en la película y por lo mismo no tuvo oportunidad de interpretar bien su papel. Espero que en la secuela la conozcamos mejor. Finalmente están los ligeros cambios que fueron realizados de su contraparte de papel, puesto que hubo unos cuantos mínimos que sí se llegaron a notar. Para empezar está la traición del Dr. Yue, la cual se plantea al inicio de la historia y mantiene al lector expectante de cuando pueda llegar a suceder, en cambio en la película, esta traición ocurre como un plot twist, abandonando por completo esa sensación de suspenso que el libro generaba. Así también, se cambió el sexo del planetólogo Kines, que en el libro es hombre mientras que en la película es mujer, aunque realmente no afecta en nada a la historia. Y por último está el hecho que el libro es mucho más reflexivo que la película, en la película apenas si se hace hincapié en la marginación que sufren los Fremen, la única escena que recuerdo que trataba este tema era en la que Paul veía cómo regaban las plantas de la fortaleza con agua, mientras que los Fremen sufrían por su escasez. Igualmente muestran muy poco de la vida Fremen y la película termina justo cuando Paul y su madre llegan a una de las comunas, así que espero y esto se lo estén guardando para la segunda parte. De hecho, todo lo referente a la crítica social y ecológica que es parte esencial del mensaje del libro, en la película se pierde, dejándolo todo a la imaginación del espectador. Y por último, aunque esto más que ser un cambio es un añadido, están las escenas de las visiones de Paul, las cuales más que visiones parecen ser teasers de la siguiente parte, porque nos muestran las escenas de guerra de la batalla final. Esto honestamente es lo que menos me agradó de la película, porque nos venden la idea que la segunda parte estará mejor que la primera, afectando así el ritmo de la misma al generar la sensación de lentitud en las escenas tranquilas y terminar de una manera abrupta al carecer de un clímax final. Esta sensación de abruptamiento pasa mucho cuando se divide un libro en 2 películas dado que la primera parte de estas por lo regular termina en una escena perteneciente al segundo acto de la historia. Y como uno ya está acostumbrado a que una historia conste de 3 actos, siendo el último el más emocionante porque trata de poner fin a todo lo anteriormente planteado. En el caso de Dune realmente se siente esa carencia de emociones que despierta un clímax final, por lo que lamentablemente tendremos que esperar hasta la segunda parte, la cual será mucho más emocionante y ocurrirán más cosas. Eso sí, ahora tienen mejor oportunidad de alargar la batalla final, así que espero y la segunda película no la cague repitiendo los mismos errores que el libro. Bueno amigos de YouTube, esto sería todo de mi parte, se despide AlexQuemista93, esperando que la reseña les haya gustado. La connotación final para el libro es un 90/100, tildándolo como una obra imperdible para cualquier amante de la fantasía y la ciencia ficción. Por otro lado, la película obtiene un 85/100, siendo una ejemplar adaptación de su contraparte de papel, si no fuera porque la historia fue dividida seguramente le pondría mayor calificación. Así que, en lo que esperamos a que salga a la segunda parte, se queda con esta puntuación.
Sinceramente para mí, la mejor manera de adaptar esta saga es a través de una serie, así tendrían más tiempo de mostrar y explicar aquellos detalles y reflexiones que la película pasó por alto. En fin, les hago saber que actualmente estoy leyendo el segundo tomo de la saga, y dependiendo de la recepción de este video, puede que continúe con las reseñas de las siguientes partes. Como siempre les pido que no se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir si les ha gustado. Tampoco se olviden de seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Twitter, que es donde estoy más activo, para conocer mi opinión de todo lo demás que consumo en materia de series, anime, libros y películas. Igualmente, no se olviden de visitar mi blog si les interesan los análisis literarios que van más allá de una simple reseña. Por ahora les paso el avance del próximo video, el cual será una reseña a la que considero que es la mejor serie de televisión de todos los tiempos. Si quieren saber cuál será, por favor esperen al siguiente video. Nos vemos.